Bien, buenas tardes chicos. Vamos a empezar con la cuarta materia con la que vamos a estar trabajando para este semestre. En este caso, bueno, la materia se llama Ingeniería de Software 2. Es continuación de la materia que habíamos tenido el semestre pasado, que fue Ingeniería de Software 1. Bueno, con la diferencia de que ahorita ya vamos a trabajar más con el proceso de desarrollo, mientras que en el semestre pasado teníamos en consideración la teoría que nos iba a permitir de alguna forma generar y obtener lo que es el software o cómo vamos a llevar a cabo el proceso de desarrollo del software. Este, en este caso, para la materia de Ingeniería de Software 2, pues vamos a llevarlo a cabo, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos y cómo vamos a dar el acompañamiento en cuanto a la información que se tiene al momento de desarrollar un software. Ese va a ser el objetivo de la materia, siempre ir hacia adelante, ir incrementando más ese proceso de desarrollo que vamos llevando a cabo en el momento en el que bueno, podamos llevar a cabo ciertas actividades, podremos darle seguimiento al diseño que teníamos el semestre pasado, este, que bueno, pues obviamente nos vino a reducir un poquito el tiempo y la forma en la que estábamos trabajando, pero bien, vamos a llevar a cabo ciertos cambios en cuanto a la estructura de cómo llevarlo a cabo, inclusive a distancia, porque pues en este caso ustedes dos tendrán que estar trabajando un poquito más en cómo organizarse para poder compartir y cómo organizarse para poder llevar a cabo los siguientes formatos que nos van a permitir a nosotros acompañar todo el desarrollo. Para esto vamos a estar trabajando un poquito con lo que debería ser la materia de ingeniería de software y por lo tanto me gustaría platicar con ustedes un poquito de algunos términos y algunos puntos que estuvimos manejando el semestre pasado con respecto a lo que es el desarrollo del software. Y lo primero que bueno que tenemos que considerar es que esta materia bueno va a permitir a nosotros identificar los elementos que van a funcionar para poder hacer esta creación del software. De entre ellos tenemos el ciclo de vida del desarrollo, que ustedes saben puede ser en cascada, puede ser por medio de prototipos, puede ser por medio de implementación de elementos o de partes del proyecto. Y obviamente esto nos va a permitir a nosotros tener una metodología. La metodología es para que de alguna forma sepamos de qué punto es el que sigue para poder considerar qué elementos son los que vamos a ir metiendo con respecto a un punto anterior, vamos a ir avanzando poco a poco en ese desarrollo. Eh, los principios de gestión, ¿por qué se involucran? Pues por el simple hecho de que necesitamos conocer ciertos elementos del proceso de identificación y análisis para que nosotros podamos de alguna forma irlos incorporando en nuestro proceso de desarrollo. Y al último, ya que hayamos terminado, bueno, pues evaluar nuestro proyecto ya terminado. Para eso, bueno, incluiríamos hasta en este punto el proceso del desarrollo como un punto principal, que si yo tengo un análisis bien definido, pues obviamente voy a poder realizar un proceso de desarrollo adecuado y obviamente al final tendré un producto que sea viable para que pueda ser leído y identificado para mí como desarrollador, como para el cliente que es el que va a recibir obviamente el proyecto. Entonces, ese va a ser el objetivo. Ahora, ¿se acuerdan que la estructura que se tiene para poder estar manejando lo que es un desarrollo es primero identificar los requerimientos del usuario? Si tú no identificas bien los requerimientos, acuérdense que siempre hay problemas. Y los problemas son como yo pensé que iban a hacer esto, yo me imaginé esto otro, pero si desde un principio que tú tienes claro tanto el desarrollo como qué es lo que le vas a presentar a tu cliente, pues obviamente tenemos al final una idea clara del cliente de lo que va a recibir y una idea clara de ti como desarrollador que vas a realizar. Después viene todo este proceso del desarrollo y al final, pues obviamente el producto terminado, que en este lado vendría siendo el software, que tú vas a considerar como un objeto final, un objeto al que vas a terminar evaluando y vas a terminar diciendo si cumple o no cumple con los requisitos. Al final todo se centra en eso, cumple o no cumple con los requisitos que tú estableciste como un desarrollador y que el cliente te fue dando a partir de lo que tú fuiste obteniendo. Esa es la estructura.
Por lo tanto, bueno, pues ¿qué es el software? Es toda aquella referencia a un programa, a la información que se va a manejar y obviamente los materiales que tenemos para poder realizarlo. En este caso, bueno, pues está toda la operación, reparación y mejora. Si es que llegáramos al punto en el que si existe un software yo lo puedo remediar, lo puedo reparar o lo puedo complementar o puedo empezar a hacer yo desde el principio uno u otro que cumpla más con las necesidades. Y con respecto a esto, bueno, pues cuál es la importancia. A final de cuentas, el desarrollo del software, toda el área de desarrollo es muy importante para un negocio y una empresa. Si bien es cierto que existen muchos programas que se les llama de ámbito general, que es el poder identificar ciertos programas y decirles que se adapten al negocio, también hay muchas personas que van a terminar diciendo, mejor yo lo diseño desde el principio, que se apegue 100% a lo que necesito. Y entonces de ahí radica la importancia. Actualmente en muchos países, en muchos lugares hay muchísimo desarrollo y obviamente conforme pasa el tiempo va a haber más y más desarrollo porque van apareciendo nuevos artefactos, porque va saliendo nueva tecnología, porque las plataformas ya no son solamente papel en donde tienes que ir a registrarte, sino necesitan programas y software para poder administrar toda la información. Esa es la importancia que tiene como tal la materia y para que tú lo puedas hacer, pues obviamente tenemos que llevar a cabo una cierta metodología para que esto pueda ser y pueda ser funcional para las personas a las que les estamos realizando el desarrollo y les estamos prestando nuestro servicio. Inclusive como un simple jueguito, como una simple aplicación, bueno, necesita un estudio para que tú puedas determinar cómo lo vas a realizar y de qué forma lo vas a tener que presentar. Y para esto me viene un término o una forma de pensar muy complicada, porque actualmente, así como hay muchas ventajas, también hay una crisis en cuanto al software. Pues una de ellas es el costo. Si bien es cierto, un software lo podrías realizar una sola persona, 10 personas, 20 personas, porque pues estaríamos hablando de un grupo de programación muy grande y también dependerá mucho de qué tanto eh, el software que tú vas a desarrollar pues necesite el apoyo para poderlo llevar a cabo. Entonces, una de las crisis es precisamente identificar y marcar claramente cuál va a ser el costo. Si te dijera yo, pues un software lo haces en 60,000, 70,000 pesos, pues a lo mejor dices, pues los pagará alguna empresa, pero ¿cuántas empresas no van a utilizar desarrollo de esta forma? ¿Cuántas empresas dicen, híjole, me quiero ahorrar mejor esa lana y la trato de invertir en otra cosa? Entonces, esa es una de las crisis que existe, los precios encarecidos porque a final de cuentas un grupo de programadores va y desarrolla un software, no es uno, dos, a lo mejor son cinco, son 10, y a cada uno de ellos les corresponde obviamente un salario que tendrán que ir devengando a lo largo de diferentes meses. Entonces, esta es una de las crisis porque pues entre más caro sea la vida, más caros sean los lugares en donde se encuentran y las personas que vas a ir implementando, vas a ir metiendo a trabajar, pues obviamente a cada uno le corresponde una cierta parte de lo que tú estás cobrando. Otro problema es el incumplimiento en los plazos. Aquí viene un detalle muy importante. ¿Cuánto nos tardamos en llevar a cabo un desarrollo? El tiempo que invertimos para poder desarrollar, el tiempo que invertimos para poderle dar seguimiento, pues involucra no días, involucra meses, incluso hasta años si es que llegara a ser necesario. Pero pensemos en los meses y para poderlo llevar a cabo tenemos que tener bien claro qué tenemos que hacer en cada parte, en cada paso, en cada momento. Si tú no lo haces de esta forma, pues a final de cuentas vas a tener muchos problemas con el incumplimiento y obviamente provocará ciertas molestias para el cliente y va a provocar ciertas molestias porque va a incrementar el precio de obviamente tener a más personas contratadas por muchísimo más tiempo. Otro de los problemas es la crisis en cuanto a la calidad, si es que puede llegar realmente a cumplir las necesidades que el cliente tiene, si es que puede llegar realmente a no tener errores, que obviamente todos los sistemas están de alguna forma sometidos a algunos puntos de quiebre, algunos puntos de errores, y obviamente antes de que llegue con el cliente se tendrá que tener un cierto proceso de testeo, un cierto proceso de revisión, identificación y las pruebas para poder determinar si el software con el que tú estás trabajando está correcto. Y obviamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Los costos. Si tú piensas
en que los costos van a determinar el precio o la forma en cómo vamos a trabajar, pues sí, porque pues si tú tienes la posibilidad de establecer ciertos lineamientos para determinar el costo, pues obviamente lo vamos a integrar directamente a lo que va a ser su desarrollo. Si tenemos obviamente el recurso, pues obviamente vas a poder considerar a 2 o 3 personas que te pueden ayudar. Si dices yo me lo he hecho solo, pues es un trabajo para una persona y por lo tanto necesitarás tener una organización adecuada para que estos costos correspondan con lo que tú estás haciendo. A final de cuentas, imagínate tener que estar días y días encerrado haciendo esta parte de tu desarrollo una sola persona y a la mera hora no coincide lo que tú estás cobrando con el trabajo que estás ejerciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro punto es que los costos a final de cuentas involucran un mantenimiento. Piensen que yo estoy haciendo un programa para una empresa de Querétaro, pues yo tendré que ir a Querétaro a obtener la información, a empezar a hacer el proceso de desarrollo y al final cuando lo haya terminado tendré que volver a ir para la implementación, para darle seguimiento. Ahora ya me regresé a mi casa y de momento me hablan, oye, ¿sabes qué? Ya se me trabó. Pues de qué forma, pues o vas o ocupas un acceso remoto, pero pues obviamente involucra que tengas un permiso para entrar a las oficinas o entrar a las computadoras y obviamente ese tipo de cosas en algún momento te puede ir realizando algunos problemitas. Y obviamente estos 2 puntos, bueno, pues van a permitir que en algunos casos muchos de los software que existen en el mercado lo que hacen es tratar de adaptarlos porque es más viable, inclusive en algunos casos o en algunos ejemplos, realizarlo de esta forma, pero para poderlo implementar, pues realmente necesitas del otro lado una persona que realmente conozca. Entonces, por eso es siempre la necesidad o la forma de identificar, utilizo un software que está en el mercado y contrato a alguien para que lo trate de adaptar, que adaptar no es lo mismo que funcionar adecuadamente, ¿eh? Es adaptarme, es, híjole, pues es lo que hay y no hay forma de poderle obtener más datos, más información. Un software a la medida, que es el desarrollo, bueno, pues va a tener todas las cosas que tú quieras, siempre y cuando sepas sacar la información y plantearla, colocarla dentro de tu desarrollo. Ahora, ¿se acuerdan que el semestre pasado también estuvimos por ahí realizando algunos ejercicios acerca del modelo COCOMO, y que es para poder nosotros obtener de alguna forma los costos? Y había un modelo básico que está en función de las líneas de código, te van cobrando por línea de código, por cómo lo vas estructurando. Hay un modelo intermedio que utiliza atributos de su proyecto, de las computadoras, del personal y del proyecto, que tan grande es. Del modelo del Cocomo, inclusive por ahí hicimos unos ejercicios que me hicieron favor de compartir, en donde podíamos en algún momento obtener qué es y cómo vamos a obtener los costos. El costo de un software, les decía yo hace ratito, implica qué opciones tengo yo para poder integrar a más personas, qué opciones tengo yo para poder desarrollar de acuerdo a lo que tenga yo a la mano en cuanto al equipo, lugar, ubicación y el desarrollo como se tiene que llevar a cabo. Y por último, bueno, tenemos un modelo detallado que son todas las cuestiones del proceso intermedio, y obviamente ir viendo si estas opciones, como son los atributos, tienen alguna particularidad que tendremos que considerar o que integrar a lo que vendría siendo el proyecto o el precio final de mi proyecto. Ahora, recordarán también que teníamos en algunos puntos que un ciclo de vida o una forma en cómo desarrollamos un software había de diferentes tipos. Hoy nada más quiero trabajar con dos. Uno de ellos es el proyecto en cascada, que acuérdense, tiene ciertos pasos que tenemos que ir validando para que realmente el software pueda ser considerado o pueda ser determinado que al final si cumple o no cumple. Para eso existen requerimientos del sistema, cómo yo voy a sacar la información, requerimientos del software, en dónde lo vamos a colocar, diseño preliminar, algunos bocetos de la navegabilidad que vamos a tener con el programa, qué va a cumplir, qué no va a cumplir, un diseño detallado para que yo pueda determinar qué vamos a ir integrando, codificación y depuración, que es cuando ya voy a hacer el proceso de desarrollo, un testeo para determinar si es que no existen problemas y al final las operaciones y el mantenimiento. Estos datos son los que me van a permitir ir llevando el seguimiento para el desarrollo.
Todo esto involucra y obviamente tiene cierta ventaja y tenemos que considerar que el proyecto en cascada lleva una consecución progresiva de diferentes puntos que obviamente nos van a permitir al final tener un desarrollo que tendría que ser el adecuado. Después de este modelo en cascada, recuerden, hay otro que es de proyectos, que es parecieran iguales, empezamos con una investigación previa, definir cómo va a quedar, realizar los diseños y evaluarlos y en su momento modificarlos. Esto nos va a permitir a nosotros la evaluación y la modificación, regresar a las opciones de diseño y quiero que observen, una vez que yo haya hecho un proceso de diseño, me va a permitir a mí que yo vuelva a realizar un análisis para que yo pueda determinar si existe un cambio o no. Este modelo en cascada funciona bien, pero una vez que llegas al final, ¿qué sigue? Pues ya nada, ya no podemos al final de cuentas darle un seguimiento, mientras que como lo vamos a implementar nosotros, un ciclo de vida en infinito que va a estar una y otra vez realizándose diferentes cambios para que le pudiéramos en algún momento evaluar y determinar si están bien, es lo más adecuado. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas nos van a permitir a nosotros establecer ciertas necesidades y determinarnos cómo es que estos van a trabajar. Gestión de riesgos. Al momento de que nosotros estemos desarrollando, pues existen ciertas limitaciones para decirnos si esta gestión de riesgos, para permitirnos si esta evaluación o si este desarrollo va a cumplir con las necesidades y vamos a poder llevarlo a bien terminarlo. Para esta gestión de riesgos, imagínense que yo estoy desarrollando y qué problemas pudieran existir a mi alrededor. Hay comerciales desde el hecho de que pues al momento de que yo ya estoy desarrollando, llegue alguien y lo convence y entonces encuentre una competencia directa para poderlo desarrollar por otro lugar financiero, si es que al final de cuentas no le alcanza para llevarlo a cabo. Técnicos, a lo mejor yo estoy programando de alguna forma y la persona que me está contratando me dice, ¿sabes qué? Yo quiero utilizar código de barras, ¿sabes utilizarlo? Y pues en ese momento, pues obviamente dice, sí, puedes decir no, pero pues obviamente de tu respuesta dependerá si te siguen contratando o no para llevar a cabo ese desarrollo. Y obviamente problemas o riesgos de la gestión del desarrollo si es que este lleva más tiempo del que tendría que ser. Estos datos, a final de cuentas, son gestiones de riesgo porque nos van a permitir determinar si el proyecto se está viendo razonablemente correcto o no. Y a final de cuentas llegamos a un punto central, ya que desarrollé todo, tengo que determinar si esto tiene calidad o no la tiene. ¿Cómo podemos nosotros generar métricas para determinar está correcto o no está correcto? ¿Cómo nosotros podemos evaluar su productividad si es que la productividad que llevamos a cabo es la correcta o no lo es? Esas pruebas de calidad a nosotros nos van a permitir de alguna forma evaluar y obtener los resultados del proceso de desarrollo. Con todo esto que les platiqué, bueno, que ya vimos parte de ellas el semestre pasado, tenemos una primera actividad y esta es muy importante porque a final de cuentas quiero que me hagan un ensayo de todo lo que de alguna forma hemos analizado el semestre pasado, lo que han leído, lo que han investigado, lo que han leído, lo que han razonado, porque pues, esa es la palabra, razonar. Una cosa es que nosotros leamos, pero ¿con qué te quedaste tú? Necesito que me hagan un ensayo, una cuartilla, y en esa cuartilla, cuando tú estés redactando, cuando tú estés escribiendo estos puntos, quiero que me digas qué consideras tú, si es bueno el proceso de desarrollo del software, cuáles son sus ventajas ante un software comercial, cómo podríamos nosotros evaluar esos sistemas, ese software, y a final de cuentas si es confiable o no es confiable su proceso de desarrollo. Quiero que me lo anoten, estos puntos quiero que ahí adentro en su redacción, en su ensayo, los consideren. Obviamente no son preguntas, ya saben, estos puntos son para que dentro de su redacción puedan establecer algún criterio personal con respecto a estas preguntas y que de alguna forma me lo justifiquen, que tu respuesta sea sí, que sea no, pero que me digas el por qué estás considerando esa respuesta. Entonces, esa va a ser la primera actividad, un ensayo, ya saben, lo escriben, lo convierten en PDF y me lo colocan en la plataforma. La segunda actividad es realizar una pequeña métrica.
vas a pensar en un programa. En este caso, ¿qué te parece? ¿Qué les parece a los dos utilizar un programa que pudiéramos tener a la mano, que podría ser el Atub Catcher? ¿Qué les parece? Que ese se me ocurre que utilizamos muchas personas. El Atub Catcher quiero que me identifiquen con fiabilidad. ¿Qué descripción le pedirías a la persona, o en este caso tú que vas a evaluarlo, en cuanto a la fiabilidad? ¿Qué describirías que es la fiabilidad de ese programa? Y me vas a decir si cumple o no cumple y qué observación encontraste. Deficiencia. ¿Qué descripción encontrarías en ese programa? ¿A qué te refieres por eficiencia? Si cumple o no cumple y alguna observación. Si es íntegro con respecto a los datos que tú recibes y que tú envías, me vas a poner aquí en la descripción qué estarías tú evaluando de esa integridad y me vas a decir si cumple o no cumple. Facilidad de uso para una persona, es fácil de utilizar. Aquí en tu descripción me vas a decir a qué se refiere con esa facilidad de uso y aquí me vas a decir si cumple o no cumple y si existe alguna observación en cuanto a ti que lo estás realizando. ¿Alguna corrección? ¿Tú crees que sea necesario hacer algún cambio? Quiero que de alguna forma me lo describes y me vas a decir si cumple o no cumple. El poder establecer alguna corrección. Por último, vamos a generar un proceso de diseño. El proceso de diseño, bueno, pues tú también vas a evaluar su diseño, cómo está estructurado, me vas a describir y me vas a decir si cumple o no cumple ese proceso de diseño que las personas pudieran tener o que pudieran integrar dentro de lo que vendría siendo el proceso de métrica de calidad para el programa de la TUCACH. ¿Les parece? Esa va a ser su segunda actividad. Con eso estaríamos terminando esta primera sesión. Recuerden, en la plataforma tendremos material para todo el semestre. Recuerden, tenemos por ahí un diagnóstico para poderlo evaluar. Por ahí también tenemos lo que vendría siendo una pregunta de inicio que quisiera que me contestaran. Y obviamente vendrían esas dos actividades que tendrían que realizar en el transcurso